Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta charla. Y como decía el doctor Bertaza, creo que este tema es realmente de interés, es bien de actualidad, y por eso voy a intentar hacer un repaso de las principales modificaciones introducidas por la Ley 27.737 en cuanto a las particularidades de los contratos de locación, así como también sobre las medidas de incentivo tributario. Obviamente todo esto apuntando a la poca oferta que hay actualmente en el mercado de inmuebles destinados a locación, principalmente de vivienda. Bueno, entonces, como decía, la ley 27.737 fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 17 de octubre. Introdujo modificaciones en materia de locaciones, ¿sí? Reformando algunas disposiciones del Código Civil y Comercial, de la ley 27.551, ¿no? La nueva ley de alquileres, e introduce determinados beneficios impositivos. La vigencia es a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 18 de octubre, y la aplicación está dispuesta para los ejercicios fiscales 2023 y siguientes. Cuando vayamos a tratar el tema de los beneficios impositivos, vamos a ver que esta aplicación, que fue fijada de esta manera por la propia ley, genera algunas dudas en cuanto a su aplicación práctica y bueno, creemos que es importante la publicación de la reglamentación que va a tener que precisar o aclarar esta y algunas otras cuestiones. También esta ley lo que hace es invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a aprobar beneficios tributarios vinculados a los contratos de locación con destino a casa-habitación. Más allá de esta invitación que se realiza a las distintas jurisdicciones, recordemos que hay algunas de ellas que ya tienen implementados algunos beneficios impositivos vinculados a este tipo de locaciones. Por ejemplo, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos hasta 3 unidades destinadas a vivienda en la medida que el importe del alquiler no supere el importe que establece la reglamentación, que es 220.000 pesos por mes. También se establece beneficios o exención del pago del impuesto de alumbrado, barrido y limpieza para aquellas propiedades que estén destinadas a alquiler de vivienda, previa solicitud que se realiza a través del servicio de trámites a distancia. O sea, si bien hay toda una movida tratando de fomentar la locación, bueno, a través de esta ley se vuelve a poner énfasis en este tema. Bueno, entonces, como dije, ¿cuáles son los aspectos o las principales reformas introducidas? Tienen que ver con el plazo mínimo de locación, resolución anticipada del contrato y algunos requisitos del contrato como ser la periodicidad del ajuste, el índice para el cálculo de los aumentos y la moneda del contrato. Fíjense, el plazo mínimo de locación, independientemente de cuál sea el destino de la locación, el plazo mínimo es de 3 años salvo excepciones, aunque las partes pueden pactar un plazo. ¿Cuáles son estas excepciones? Las que muestro allí en pantalla, como ser, por ejemplo, aquellos inmuebles que son sedes de embajada, consulado o que esté destinado a habitación del personal extranjero de este tipo de entidades, el alquiler de habitación con muebles que se rinden con fines turísticos, descanso o similares, los lugares guardacosas, las locaciones en puestos de mercados o ferias y aquellos contratos que tengan por objeto el cumplimiento de una finalidad determinada que esté expresamente indicada en el contrato y para cuyo cumplimiento se necesita un plazo inferior a este plazo de 3 años, que es el mínimo que establece la norma. Veamos ahora otro de los puntos que se modificaron, que es la resolución anticipada del contrato. Cuando estamos en presencia de la locación de un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, previa notificación fehaciente de al menos un mes de anticipación. ¿Sí? Esto es un punto que es una novedad. Ahora, en materia de inmuebles destinados a la vivienda, se aclara expresamente que si la notificación se realiza con 3 meses de anticipación o más y con un preaviso que se produce luego de 6 meses de contrato, en esos casos no corresponde el pago de una indemnización por la resolución anticipada del contrato. En el caso de inmuebles que estén locados a otros destinos, es decir, excepto los de casa-habitación que veíamos recién y excepto aquellos con destinos específicos previstos en el artículo 1199 del Código Civil y Comercial, en esos casos
hay que separar entre dos situaciones. Cuando la resolución se produce dentro del primer año del contrato, es necesario que se abone al locador una indemnización de 1 mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble. Ahora, si esta resolución anticipada del contrato se produce después de 1 año de vigencia del contrato, se tendrá que abonar una indemnización de 1 mes de alquiler al momento de desocupar el inmueble. Es decir, el valor que se va a abonar va a ser el valor que corresponde a justamente el valor locativo del inmueble a la fecha en la cual se deja el inmueble. En aquellos casos donde la locación sea con destinos específicos que veíamos recién, en estos casos, ante una resolución anticipada del contrato, se debe abonar al locador 2 meses de alquiler. Otro de los temas que son muy importantes de estas novedades son los ajustes en el valor del contrato. Para todos los destinos, los contratos de locación están exceptuados de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928, es decir, que no aplica la prohibición de indexación o actualización de los contratos, es decir, se pueden actualizar. Ahora, en el caso de que el destino del inmueble alquilado sea uso habitacional, se establecen pautas específicas, es decir, el precio del alquiler tiene que ser un valor único en moneda nacional y por periodos mensuales. Y el ajuste tiene que ser realizado en base a una periodicidad convenida por las partes, pero no pueden ser intervalos menores a 6 meses. Esto es importante, que es para destino uso habitacional, porque si el destino es otro, un destino comercial, no rigen estas limitaciones, se podrían actualizar con distintas periodicidades, se podrían actualizar en base a la variación del precio de algún bien o incluso ser fijado el precio del alquiler en moneda extranjera. Ahora, ¿cuál es el coeficiente que se utiliza? Este también es un cambio porque se aplica el coeficiente casa propia. ¿Qué es esto? Es el menor valor que surja de aplicar. El 90%, ¿sí?, del coeficiente de variación salarial publicado por el INDEC o el coeficiente de estabilización de referencia, es decir, el SER. Esto es un cambio porque antes la actualización se calculaba de una manera diferente, ¿sí? Pasemos ahora entonces a algunas novedades adicionales que trae esta ley en materia de publicidad. En cualquier medio o plataforma, cuando se haga publicidad de alquiler con destino uso habitacional, es obligatorio que esa publicación sea en moneda nacional. Y a su vez, dentro de lo que son estas herramientas de publicación de estadísticas, sí se incorpora una nueva obligación que tiene que ser cumplida por la Secretaría de Vivienda, así que en definitiva lo que busca es garantizar que se cumplan con los objetivos del Programa Nacional de Alquiler Social. Bueno, se obliga a esta Secretaría de Vivienda, o se pone como una nueva obligación, la de relevar, ¿sí?, y difundir de manera periódica información sobre la situación de los alquileres con fines habitacionales, ¿no?, identificar también cuál es la demanda de esos alquileres y de los distintos beneficios y medidas adoptadas en pos de lograr este cumplimiento. Pasemos ahora, una vez que hicimos este breve repaso de algunas de las novedades, ¿sí?, de la ley de alquileres, vamos a pasar a lo que son los incentivos. Como dijimos, debido a la escasa oferta de inmuebles destinados a vivienda principalmente, se han dispuesto a través de la nueva ley algunos incentivos que abarcan el monotributo, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto al débito y el impuesto a las ganancias. Acá esquemáticamente les quiero mostrar que a nivel de monotributo tenemos dos beneficios. El primero de ellos tiene que ver con la ampliación del concepto de pequeño contribuyente vinculado a lo que son las unidades de explotación. El segundo beneficio es una exención del pago de la cotización mensual. En cuanto a lo que es bienes personales e impuesto al débito, en ambos casos el beneficio es una exención que ahora vamos a ver en más detalle. Y en materia del impuesto a las ganancias, el beneficio que otorga esta nueva ley es una deducción general que es computable tanto por el locador como por el locatario. Fíjense entonces, en materia de monotributo les dije dos beneficios, ampliándose la figura de pequeño contribuyente. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la ley del régimen simplificado, podemos ver
que se considera pequeño contribuyente aquel que no realiza más de 3 actividades simultáneas o no posee más de 3 unidades de explotación. Pero se incorpora como novedad que en el caso de actividad de locación de inmuebles mediante contratos registrados, se va a considerar una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades que estén afectadas a la misma. Entonces, esta es una novedad. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Y el otro beneficio, como mencionaba, es la exención de los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles. Estos ingresos van a estar exentos del pago de monotributo. Ahora veamos lo siguiente. En el primer beneficio, que llamamos beneficio 1, ¿cuáles son los requisitos y características? Bueno, tenemos que estar en presencia de un contrato registrado, pero ojo, no está limitada este beneficio a aquellos inmuebles que estén destinados a casa-habitación. Como dijimos, ¿cuál es este beneficio? Que la actividad de locación de inmuebles se considera una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de inmuebles que alquila. Bueno, ante este beneficio nos surgen algunas dudas que esperamos la reglamentación aclare, como por ejemplo, en este caso nosotros podemos tener más de varios inmuebles alquilados, supongamos 4 o 5 independientes, pueden ser cocheras, pueden ser viviendas. Bueno, en este caso, en la medida que den los topes máximos de los límites de facturación de monotributo, va a poder permanecer en el monotributo y ser considerada una sola unidad de explotación. Pasemos ahora al segundo beneficio del monotributo, donde dijimos que los requisitos y características para la procedencia del mismo es que no se requiere la registración del contrato y no está limitado a inmueble con destino a casa-habitación. ¿Cuál es el beneficio? La exención. Dice, los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles va a estar exentos del pago de monotributo. Acá la duda que surge, por ejemplo, es si una persona tiene, además de alquiler de inmuebles, otra actividad, como puede ser una profesión liberal. Bueno, ¿cuál es el alcance de este beneficio? O si la persona tiene, en vez de 2 inmuebles destinados a locación, tiene 3. Bueno, son algunas dudas que van surgiendo, como digo, que esperamos que a medida que pase el tiempo puedan aclararse para que los locadores puedan realmente verse beneficiados con estas dispensas. Luego tenemos un beneficio en materia del impuesto sobre los bienes personales. Se incorpora en el texto de la ley una nueva exención, que va a ser para los inmuebles destinados a locación para casa-habitación con contratos debidamente registrados cuando el valor de cada uno de ellos sea igual o inferior al monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Bienes Personales. Recordemos que este segundo párrafo del artículo de bienes personales lo que dice es que no van a estar alcanzados por el impuesto en el caso de aquellos inmuebles destinados a casa-habitación del contribuyente cuando su valor resulte igual o inferior a 30 millones de pesos. También recordemos que el artículo 24.1 de la Ley de Bienes Personales establece que este monto, ¿sí?, el monto previsto en el artículo 24, así como también el artículo 25, se van a ajustar anualmente en base a la variación del índice de precios al consumidor entre octubre del año anterior y octubre del otro año. En este caso, entonces, como vemos, la duda que surge, que en una primera instancia parecía que el fisco había tomado una posición, porque fíjense, donde voy a pasar una diapositiva y voy a ir a esta. El fisco en su página web, ¿sí?, en la parte de novedades, que ahí les comparto en la ruta de acceso, establecía o fijaba un resumen de las novedades de la ley de alquileres y en materia de bienes personales inicialmente había consignado que esta exención del inmueble destinado a alquiler como casa-habitación era cuando el valor sea igual o inferior a 30 millones de pesos, monto establecido en el segundo párrafo del artículo 24 de la ley, con lo cual eso nos hacía suponer que la opinión del fisco, si bien no estaba expresamente indicada, es que estaba atado a ese valor fijo y que no se tenían que tener en cuenta las sucesivas actualizaciones por la variación del IPC. Pero después de un par de días, cuando volvemos a acceder a la novedad de AFIP, este monto fue
eliminado y nos refiere directamente al monto del segundo párrafo del artículo 24. Respecto de esto, hace poquito se publicó el nuevo índice, ¿sí? El IPC para el mes de octubre del 2023, con lo cual ya tenemos esta variación y este valor, de ser efectivamente el que se aplica, ¿sí?, a los fines de este beneficio, ronda los 137 millones de pesos. Vuelvo para atrás un segundito entonces, como para mostrar cuál es el beneficio en materia de bienes personales. Como dije, se requiere registración del contrato, el inmueble tiene que estar destinado a casa habitación, no hay un límite en cuanto a la cantidad de inmuebles, o sea, puedo tener 2, 3, 4 inmuebles destinados a casa habitación que los esté alquilando. Entonces, en ese caso, en la medida que no superen el monto de evaluación establecido, van a gozar de la dispensa. Entonces, no hay límite de cantidad de inmuebles, sí hay límite de evaluación por inmueble. Y como dije, es una exención que se incorpora a la ley del impuesto sobre los bienes personales y se considera de manera individual por cada inmueble que esté afectado a este destino. Pasemos ahora a otro de los beneficios, que es en materia del impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Se incorpora también una exención en la ley que aplica los créditos y débitos en caja de ahorro o cuentas bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino a casa habitación, cuyos contratos se encuentran debidamente registrados. Es decir, ¿cuáles son las características que tiene que cumplir o que deben cumplirse para poder gozar de este beneficio? Las cuentas tienen que ser caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias, es decir, no se admite otro tipo de cuentas, y tienen que ser de uso exclusivo, ¿sí?, para este tipo de operaciones. Tiene que tratarse de inmuebles, locación de inmuebles con destino a casa habitación, y se requiere la registración del contrato. Como dije entonces, el beneficio va a ser la exención. Y pasemos ahora al último beneficio que establece esta ley 27737, que es en materia del impuesto a las ganancias. Lo que hace la ley es incorporar dentro del artículo de deducciones generales una nueva deducción, que es el 10% del monto total anual de alquiler de inmuebles destinado a casa habitación. Dice, ambas partes, locador y locatario, podrán hacer uso de esta deducción adicionalmente con otras que exigen. Bueno, acá como vemos entonces los requisitos son que el inmueble esté destinado a casa habitación, pero por el momento, salvo que luego la reglamentación pueda opinar en sentido contrario, no se requiere la registración del contrato. ¿Y cuál es el beneficio? Esta deducción general, como dije, que es el 10% del monto anual de los alquileres. Aplica tanto al locador como al locatario y es acumulable con otras deducciones. Acá la duda que algunos me han planteado es, dice, bueno, habla del 10% del monto total anual de alquiler. Bueno, si estoy en presencia de una renta de primera categoría, voy por lo devengado, tengo que ir por lo percibido. Bueno, estamos en presencia de una deducción general, con lo cual tendría que referirse o estar imputado al ejercicio en el cual efectivamente se soporte este gasto, pero bueno, como les digo, son cuestiones que tal vez vayan a tener que ser aclaradas en breve. En cuanto a los beneficios de impuesto a las ganancias, esta es una nueva deducción que aplica tanto al locador como al locatario, pero recordemos que ya los locatarios tenían una deducción que era el 40% del alquiler abonado por el inmueble que estén alquilando con destino a casa habitación. Esta deducción tenía un tope, que es el mínimo no imponible, y obviamente era procedente en la medida que el locatario no fuera titular de otro inmueble, sin importar el porcentaje de titularidad. Porque, por ejemplo, la persona puede ser titular de una parte indivisa de un inmueble que lo recibió por herencia, ¿no?, o por donación, o por ejemplo puede ser titular de una cochera pero no es propietario de un inmueble destinado a la vivienda. Bueno, no importa, no tiene que ser titular de otro inmueble. Y como dijimos, el tope de esta deducción es el mínimo no imponible, que para el periodo fiscal 2023 es de 451.683 pesos con 19. Y ahora sí, como para ir finalizando la exposición, y creo que
para dejarles algo que sea de manera más gráfica y concisa, que les sirva como material de consulta, ahí les estoy dejando en pantalla dos cuadritos. Uno en el cual se listan los distintos beneficios establecidos por la ley 27737, ¿sí? Con sus principales características. A nivel de monotributo dijimos que tenemos dos beneficios. El primero, donde se establece que la actividad de locación de inmuebles se considera una sola unidad de explotación, independientemente de la cantidad de inmuebles que se alquilen. El segundo beneficio, que es el de la exención, porque los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles van a estar exentos del pago del monotributo. Luego tenemos las exenciones en bienes personales y en el impuesto al débito, como dije hace un ratito nada más. En materia de bienes personales tienen que ser inmuebles destinados a locación de casa, habitación, con contratos registrados y en la medida que el valor de los mismos no supere el monto del segundo párrafo del artículo 24, entendemos, actualizado por el IPC. La exención del impuesto al débito, que es para aquellos movimientos en las cuentas corrientes y caja de ahorros bancarias que sean exclusivamente destinadas a estas operaciones de alquiler de inmueble con destino a casa-habitación. Y luego, como mencionaba, la deducción general en ganancias, tanto para el locador como para el locatario, equivalente al 10% del monto total del alquiler destinado a casa-habitación. Ese entonces es el resumen de beneficios, y en materia de requisitos, por lo menos de lo que surge de la letra de la ley, que es lo que tenemos hasta hoy, en cuanto al monotributo, para el beneficio de la unidad de explotación, lo que llamo beneficio 1, se requiere registración de contrato, pero no está limitado al destino casa-habitación. Por otra parte, el beneficio 2, el de la exención del pago de la cotización mensual, bueno, en este caso no se establece ninguno de los dos requisitos, ni registración de contrato, ni que sea destinado a casa-habitación exclusivamente. En materia de beneficios de bienes personales y del impuesto al débito, se requiere tanto registración de contrato como que esté destinado a casa-habitación. Y en cuanto al beneficio del impuesto a las ganancias, no se especifica la obligatoriedad de registración del contrato, pero sí tiene que estar el inmueble destinado a casa-habitación. En materia de monotributo, simplemente una aclaración: recuerden que aquellas personas que simplemente tienen como actividad la locación de inmuebles y se encuentran adheridos al monotributo, el componente previsional no lo abonan, y porque se trata de una renta pasiva, sino que simplemente pagan la cotización del componente impositivo. Bueno, esto es hasta acá hemos llegado con este tema. Bueno, espero que haya sido claro. Obviamente creo que es un tema que va a seguir dando que hablar una vez que salga la reglamentación, y bueno, quedo a disposición para consultas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, tengo un par de preguntas hoy. La primera de ellas dice: en el caso de los beneficios en el impuesto a las ganancias, ¿la deducción aplica tanto para personas físicas como jurídicas, dueñas de inmuebles para alocar como vivienda? Bueno, como yo mencionaba hace un ratito en la exposición, uno de los beneficios que introduce la ley 27737 es una nueva deducción general, como inciso K en el artículo 85 de la ley del impuesto a las ganancias. Y esa incorporación, lisa y llana, no hace mención a que se trate de una deducción que exclusivamente aplique a personas físicas, con lo cual entendemos que esa deducción general aplica tanto a personas físicas como a personas jurídicas. Igualmente hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? La vigencia y la aplicación de esta nueva ley dice que es para el ejercicio fiscal 2023 y siguientes, con lo cual creo que no fue muy feliz la redacción de esta aplicación, por ejemplo, en el caso de determinados beneficios, porque pensemos, una sociedad que tiene cierre, por ejemplo, mes de mayo o mes de junio, bueno, podría computarse en la declaración jurada, si con cierre mayo-junio 2023,
como deducción general el 10% de los montos correspondientes a estos alquileres. Creo que hubiera sido bastante más claro para todos, por ejemplo, si se hubiera dicho que este beneficio aplicaba para ejercicios cerrados a partir del 18 de octubre del 2023. Bueno, con la ley que tenemos hasta ahora nos generan estos ruidos o estas dudas. Incluso puede ser una sociedad que ya un cierre 2023 donde la declaración jurada ya está vencida y fue presentada. Entonces acá hay algunas cuestiones que quedaron un poquito descolgadas y hay que ver qué es lo que pasa con la reglamentación, si brinda un poco de luz sobre este tema. Otra de las consultas dice, a pesar que la ley 27737 aún no fue reglamentada, entiendo que ya se puede aplicar, ¿es correcto? ¿Y los beneficios aplican para los contratos anteriores a la publicación de la ley? Bueno, vuelvo entonces sobre lo que es la vigencia de aplicación. Dice que es de aplicación para el ejercicio fiscal 2023 y siguientes, con lo cual entiendo que esto va a aplicar a aquellos contratos que, se iniciaran con anterioridad a la publicación de la ley y aplica a partir del periodo fiscal 2023. Insisto, hay que ver si la reglamentación trae algún tipo de aclaración, más allá de que no debería cambiar el espíritu de la ley, bueno, que nos brinde algunas precisiones o aclaraciones, porque realmente hay varias dudas en relación a este tema. Y la última consulta dice, en la práctica, ¿ya los bancos eximen cuentas exclusivas destinadas a cobro de alquileres? Bueno, honestamente no tengo conocimiento de que esto ya en la práctica esté funcionando. Si no es así, en breve debería comenzar a implementarse. Lo que sí les recuerdo, como dije hace un rato en la exposición, por ejemplo, en el caso de las cajas de ahorro. Cuando tengo una caja de ahorro y recibo una transferencia o un depósito en efectivo por el cobro de un alquiler, ese depósito o esa transferencia no me genera impuesto al débito. Entonces, no ocurre así en el caso, por ejemplo, de un cheque. Entonces, si bien este es un beneficio introducido por la ley 27737, no es tan general, si se quiere, la novedad, porque ya en algunos casos no se estaba pagando impuesto o no se está pagando impuesto al débito o sufriendo el impuesto al débito con el cobro de los alquileres. Bueno, no más preguntas por hoy. Muchas gracias a todos.